Buenas tardes, mi nombre es Andrea Cadena y voy a hablar sobre accidente orfídico. Este es el contenido de la presentación: introducción, estadísticas, serpientes, fisiopatología, clínica, diagnóstico, tratamiento y complicaciones. El accidente orfídico es la lesión resultante de la mordedura de una serpiente. Se llama accidente porque generalmente es un encuentro casi fortuito, porque las serpientes naturalmente no son agresivas ni tienden a atacar. La ofidiotoxicosis es la inoculación del veneno, produciendo lesiones en tejidos que causan un cuadro clínico característico y puede provocar alteraciones fisiopatológicas locales y o sistémicas. El manejo son los primeros auxilios, la reanimación, el suero antiofídico y el tratamiento de los efectos sistémicos del veneno. A nivel mundial se producen alrededor de 100.000 muertes al año y casi el 46.000 se producen en Asia. Los números globales son entre 1.8 a 2.7 millones de envenenamientos anuales, de los cuales 81.000 a 135.000 terminan en fallecimiento. En Asia es la principal región del mundo, o el principal continente implicado, con 1.2 a 2 millones de envenenamientos, que representan de 57.000 a 100.000 muertes. África y Medio Oriente representa el segundo lugar con 435.000 a 580.000 envenenamientos, con 20.000 a 32.000 muertes. Y en tercer lugar está Latinoamérica con 137.000 a 157.000, con muertes entre 3.500 y 5.000. Representan más de 400.000 amputaciones anuales, lo que es importante tener en cuenta, dado que puede tener amplias consecuencias en la parte económica por la incapacidad de las personas implicadas. Hay una mayor prevalencia en las regiones tropicales, como lo podemos ver en la gráfica, y especialmente en regiones rurales, dado que las serpientes son ectotérmicas y por lo tanto son más abundantes en los climas cálidos. En las regiones asiáticas rurales muy pobladas, los niños son víctimas frecuentes y casi el 95% de las picaduras son en extremidades, el 60% de ellas en miembros inferiores. En Colombia existen 249 especies, de las cuales solo 51, es decir, el 17%, son venenosas. Se encuentran entre los 0 y los 2.600 metros sobre el nivel del mar, la mayoría por debajo de los 1.300 metros. La Amazonía y el Chocó contienen la mayor diversidad de serpientes en el país, y la mordedura de serpientes es un evento de notificación obligatoria desde el 2004. Se reportan aproximadamente 4.000 casos anuales y de ellos 32 mortalidades, lo que representa un promedio de 100 mordeduras semanales. En el 2019, el 56% de las mordeduras se fueron a miembros inferiores, el 23% en miembros superiores, el 10% en dedos de la mano, el 7% en dedos de los pies, y en otras regiones mucho menos frecuentes. Está relacionado principalmente con la actividad agrícola, casi en el 43%, caminar por senderos un 19%, oficios domésticos alrededor del 18%, recreación en un 9%. Las serpientes se capturan casi en la mitad de los casos y se identifican en el 83.2%. Las principales especies implicadas son las Botrops con un 61.2%, Crotalus con un 3%, Colúbridos 1.1%, el Micrurus o corales el 1%, Lachesis 0.4% y Pelamis, que son de agua, 0.1%. La aplicación del veneno se realizó en el 79.1% de los casos, la incidencia nacional es de 11.1 y se presentan mordeduras en todas las áreas del país, con mortalidades en los departamentos que tienen este punto rojo, con un aumento en el 2019 de las mordeduras en la región o en el departamento del Cesar. Se confirmaron en el 2019 5.603 casos. En el periodo 2020, lo que llevamos, se han confirmado 408 casos, con una curva muy similar a la de los 2 años previos. Los sitios con mayor reporte de casos son Antioquia, norte de Santander, Cesar y Bolívar, y la mortalidad en el 2019 estaba entre el 0.5%,
pero en promedio general está entre el 1 y el 3%, especialmente en las zonas de la Amazonía y la Orinoquía. El Botrops asper es el responsable del 60 al 90% de la mortalidad por mordedura de serpientes. La frecuencia según la familia del género, el accidente botrópico se presenta en 80-85% de los casos. Este informe del 2017 reportaba el elapídico como más frecuente que el crotálico, sin embargo en el 2019 fue más frecuente que el crotálico y el aclésico es el menos frecuente. Las serpientes hacen parte del Phyllocordata de la clase reptil de la orden Escamados, suborden Ophidius, y estas serpientes incluyen 5 géneros: los elápidos, vipéridos, colubroides o las culebras, hidropidae o las de mar y boidae. Los elápidos son serpientes terrestres con colmillos frontales. Se encuentran en Australia el taipán, el marrón, la víbora de la muerte, la tigre y las serpientes negras. En Asia y África las cobras y las mambas. En América las corales, y sus venenos son neurotóxicos y con citotoxicidad. Las víboras son de grandes colmillos plegables frontales. El veneno es menos tóxico a nivel sistémico, pero presenta mayor inflamación local y destrucción de tejidos. En las Américas están el cascabel y el botrops. Las culebras son serpientes con colmillos traseros o sin colmillos, y en África están la Bunslang africana. Las hidrofidas son serpientes de mar, que también se llaman pelamis, o bueno, la familia pelamis, son de la costa Indo-Pacífica. Y las boidae, que son las boas y anacondas, que no son venenosas. La familia Vipérida tiene diversas especies, entre las que encontramos la Botrops o Mapana X, que representa casi el 50 al 80% de los casos, la Portidium o el patoco, la Botriechis o víbora de pestaña, la Botriopsis o víbora de árbol, y la Botrocopias como las zapas. También hace parte de la familia Vipérida o de las víboras la cascabel o Crotalus, y la laquesis como el verrugoso o la verrugosa. Para diferenciar entre víboras verdaderas y falsas realmente no es tan fácil, pero esto lo sabe hacer muy bien un herpetólogo dependiendo de las características. Entre las víboras verdaderas que tienen importancia tenemos la cuatro narices, que es la Botrops asper, la patoco, que es el Portidium, el verrugoso, que es el laquesis, la lora, que es la Botropsis bilineata, la mapana, que es la Botrops atrox, la cascabel, que son las Crotalus. En la familia Elapida tenemos principalmente en nuestra región la Micrurus o la coral, las cobras, que no se encuentran en nuestra región, y las mambas. Para diferenciar de las corales verdaderas de las falsas pueden haber algunas pistas que nos pueden guiar, como el tamaño de los ojos, que en las verdaderas son pequeños, son menos tamaño que las escamas supralabiales, mientras que en las falsas son grandes y generalmente de mayor tamaño que la escama supralabial. Las verdaderas en su mayoría tienen anillos impares entre dos franjas rojas. Entonces acá podemos encontrar uno, en esta encontramos 3 entre las dos anillos rojos, mientras que en las falsas, exceptuando a la coralilla, encontramos en pares. Aquí podemos encontrar 2 entre 2 anillos rojos, y en esta podemos encontrar 4. O esta, que es totalmente roja. Entre las corales verdaderas están las Micrurus dumerelli, la Micrurus spixi, la Micrurus medemi, la Micrurus filiformis, la Micrurus surinamensis y la Micrurus mipartitus. Esta Micrurus mipartitus también se le conoce como la rabo de ají, y las otras en general se conocen como corales. En el Valle del Cauca, los principales accidentes ofídicos son botrópicos o por corales. El Botrops asper es el más frecuente. Esta es una serpiente que fue llevada al hospital tras morder a una niña.
Esta es la Bothrops asper, que es la misma serpiente, y estas son las zonas en las que principalmente se ubican, que son especialmente en tierras bajas y en las regiones interandínicas, entre las zonas las cordilleras de los Andes, localizadas por debajo de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Como podemos ver, en el valle hay presencia de este tipo de serpientes. La Micrurus o coral, esta es la rabo de ají, que podemos ver que tiene anillos rojos en la cabeza y en la cola, y el resto son anillos amarillos con negro. Y esta se ubica principalmente en la región del Caribe, en la región del Pacífico y en la región andina, por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Las corales, que no son como la Micrurus dumereli, se encuentran en estas regiones, no son tan frecuentes en el Valle del Cauca como la raya de ají, pero sí se pueden encontrar en el límite con el Cauca. El veneno es una mezcla de sustancias tóxicas y no tóxicas, principalmente de tipo proteico, y que según sus componentes van a tener diferentes efectos en la víctima. Esta es la serpiente, esta es su glándula venenosa, y tiene un músculo que comprime y que permite la inyección a través de los colmillos. Es importante destacar que las serpientes en general no atacan, no son agresivas, a menos que sean provocadas. Existen hasta 30 fracciones de componentes en el veneno, y pues la mayoría son proteínas con actividades ya sean enzimáticas o farmacológicas. También contienen aminoácidos libres, ácidos orgánicos, azúcares como la glucosa, la manosa y la galactosa, aminas biogénicas como la acetilcolina, la histamina y la serotonina, que van a explicar también los cambios inflamatorios locales, ácidos grasos, agua, detritus celulares, iones como sodio, calcio y zinc, y hialuronidasa, riboflavina y aminoácido oxidasa. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que, dependiendo del tamaño de los colmillos, el veneno va a ser inyectado subcutáneo o intramuscular. En algunos casos también pueden no inocularse el veneno a pesar de que la serpiente sea venenosa. Eso en especial se presenta cuando la serpiente ha comido recientemente. Y los efectos patológicos pueden ser locales en tejidos vecinos o pueden ser sistémicos, que se distribuyen por el sistema linfático y vascular. Esta es una gráfica que muestra los diferentes tipos de veneno, o los diferentes componentes del veneno más bien. Encontramos la metaloproteinasa de veneno de serpiente, que hay de dos tipos, bueno, de hecho son tres tipos, pero en esta imagen representamos dos, y que son principalmente en las víboras. La fosfolipasa A2, que puede estar dada como monómero o como dímero, la serinproteína de proteinasa del veneno de serpiente, la toxina de tres dedos, la dendrotoxina, las proteínas tipo lecitina, la proteína rica, secretora rica en cisteína, y cada una va a tener pues como una función o una implicación en el cuadro clínico. Las naranjas tienden a presentar ya sea hemorragia o coagulopatía, las azules la parte citotóxica o miotóxica, y las verdes principalmente la neurotoxicidad, que como podemos ver, esa neurotoxicidad es más en los elápidos, que son las corales en nuestro caso. Los principales componentes de esos venenos, o los que más se encuentran en la mayoría de las serpientes, son la fosfolipasa A2, que es la responsable de la mionecrosis, de la neurotoxicidad, la cardiotoxicidad, la hemólisis y el efecto anticoagulante e inhibidor de la agregación plaquetaria. La metaloproteinasa produce una lesión de la pared y del endotelio capilar, dado por la digestión enzimática de las proteínas de la matriz extracelular y de la lámina basal. Entonces tienden a producir consecuencias hemorrágicas, ampollas, monecrosis y dermonecrosis, fibrinolisis, fibrinogenólisis, activación de la protrombina y del factor 10 de la coagulación. De las metaloproteinasas que podemos observar, la grado 3 es el más potente hemorrágico. Estos son los efectos que puede producir el veneno. A nivel local pueden producir daño local del tejido, incluyendo necrosis de tejidos blandos, hemorragias, ampollas, edema, y todo esto está inducido principalmente por las metaloproteinasas y la fosfolipasa A2. También puede haber alteraciones hemostáticas debido al consumo
de los factores de la coagulación y alteraciones de las plaquetas, que también están relacionadas con las metaloproteinases, pero aquí también entran las proteínas tipo lecitina C y las desintegrinas, que van a alterar especialmente los vasos y las plaquetas. Está a nivel sistémico, también puede llevar a hemorragias, y estas hemorragias pueden llevar a un shock cardiovascular, y también hay una inducción directa potenciada por la coagulopatía de las metaloproteinases. Pueden producir parálisis neuromuscular, que está inducida especialmente por la fosfolipasa A2 y por los factores de 3D, que puede producirse presináptico o postsináptico. La miotoxicidad generalizada dada por la rhabdomiólisis también está inducida por la fosfolipasa A2, y esto va a llevar a una acumulación a nivel renal que puede llevar a isquemia, a deposición de la mioglobina y a microtrombos, y produce una falla o injuria renal. En cuanto a la clínica, tenemos efectos locales y sistémicos. Los efectos locales que podemos encontrar pueden ser las marcas de punción, que generalmente se observan en las extremidades, pero en algunos casos pueden ser ocultas, pueden ser difíciles de ver, pueden ser marcas de punción o rasguños simples, pueden ser dobles o múltiples, o en algunos casos pueden no observarse y pueden ser no dolorosos en el momento de la picadura. Se pueden o no asociar a hematomas, sangrado, supuración y a la presencia de ampollas. Pueden ser múltiples y generalmente se asocian a linfadenopatías sensibles regionales, y esto no indica que haya como tal envenenamiento. El envenenamiento puede haber características inespecíficas como dolor de cabeza, náuseas, vómito, dolor abdominal, pérdida del conocimiento o colapso, que puede llegar a ser transitorio. Pero cuando ya se presentan estas señales, ya sí hay un cuadro de envenenamiento, como hinchazón progresiva de las extremidades, ampollas y decoloración, la presencia de irritabilidad, confusión o coma, el sangrado en sitio de la mordida o en sitios de punción venosa, o pues también en otros sitios, la orina oscura, que puede indicar mioglobinuria o hematuria, la presencia de alteraciones neurológicas como ptosis, disartria, debilidad, parálisis, disnea, y puede llevar a una insuficiencia respiratoria. Los efectos sistémicos de los venenos se van a clasificar principalmente en estos, pero estos también pueden llevar a daño tanto renal como cardíaco. Principalmente son neurotóxicos, que se caracterizan por visión borrosa, diplopia, dificultad para tragar o respirar, dificultad para hablar, debilidad y parestesia. En los miotóxicos tenemos las mialgias y la sensibilidad muscular. También puede tener un efecto tanto procoagulante como anticoagulante. En el anticoagulante se caracteriza por el sangrado espontáneo de superficies mucosas o sangrado continuo en el sitio de mordedura o punciones venosas. También un efecto citotóxico de destrucción principalmente celular, y la parte también hemolítica, aunque no es muy común en las serpientes de nuestra región. Entonces, como les había mencionado, la Botrops o víbora cabeza de lanza es de las más frecuentes en nuestra región. No tiene un efecto neurotóxico, pero sí puede tener citotoxicidad local, coagulopatía, algo de miotoxicidad, y todo esto puede llevar a shock y a falla renal por la miotoxicidad. El veneno de estas serpientes es proteolítico, edematizante, coagulante, desfibrinizante, hemorrágico, necrosante y nefrotóxico. Las elapídicas o las corales tienen un mayor efecto neurotóxico y pueden también tener algo de coagulopatía, pero principalmente de tipo hemolítico. Puede haber algo de miotoxicidad, pero lo principalmente relacionado es el síndrome de dificultad respiratoria aguda relacionada con la neurotoxicidad. Esta neurotoxicidad es de tipo paralizante, pero también puede tener algo de efecto miotóxico. Entonces, el veneno botrópico tiene asparacetina o lecitina de tipo C, que induce agregación plaquetaria dependiente del factor de von Willebrand, y pues lleva a una presencia de hemorragia. La fosfolipasa A2 está relacionada con la miotoxicidad y la activación de la fibrinólisis a través del activador del plasminógeno. En las serpientes elapídicas tienen estos dos tipos de veneno, de proteínas dentro de su veneno, como las alfa-neurotoxinas, que son de la familia de las toxinas de 3 dedos,
Su acción es postsináptica en las uniones neuromusculares y va a inhibir la unión de la acetilcolina, por lo tanto va a producir una parálisis flácida. Las beta-neurotoxinas son presinápticas, son de la fosfolipasa A2 principalmente y inducen hidrólisis enzimática de los fosfolípidos en la membrana celular de la terminal con liberación de las vesículas de neurotransmisores mediadas por calcio. Pueden destruir los terminales nerviosos y por lo tanto provocan una parálisis que es más prolongada. Entonces, como les menciono, el lapídico tiene principalmente neurotoxicidad, que la presináptica es más en la microurus y la postsináptica también se puede presentar en microurus y es por la unión de la subunidad al receptor nicotínico. El bloqueo no es despolarizante como tipo Curare. Los diagnósticos diferenciales, cuando se presenta una clínica de mordedura, puede ser la mordedura de una serpiente no venenosa, que sea una mordedura por otra criatura venenosa como los himenópteros, que incluyen abejas, hormigas, avispas, abejorros, las arañas, los centípedos o los ciempiés, los pulpos y las medusas. También pueden presentarse mordeduras de peces, lagartos o roedores, punción con espinas o objetos punzantes. La parte neurológica, cuando hay compromiso, puede confundirse con un accidente cerebrovascular. Una neuropatía ascendente está relacionada con el síndrome de Guillain-Barré, un infarto agudo de miocardio, una reacción alérgica, hipo o hiperglicemia, sobredosis de drogas, trauma craneoencefálico cerrado o sepsis. Pueden presentar síntomas relativamente similares. Dentro de los estudios diagnósticos que tenemos está la detección del veneno, que se puede tomar tanto en el sitio de la mordedura como en la orina o en sangre, pero solamente están disponibles en Australia y en Papua. Los estudios de coagulación se deben tomar, dado que es uno de los principales efectos, y podemos encontrar la PTT, la PT, el dímero D y el fibrinógeno. También, si no hay disponibilidad de ellos, se puede hacer una prueba de sangre completa en la que se introduce en un tubo de vidrio liso la sangre y debe coagularse antes a los 10 minutos. Si después de los 20 minutos no se ha coagulado, se considera que hay una coagulopatía. La CPK, pues que nos va a indicar la presencia de rhabdomiólisis, cuando está por encima de 100.000 se considera que es severa. La creatinina o boom, ya que se pueden ver afectados los riñones por la presencia de mioglobinuria o de hematuria. Los electrolitos, porque se puede producir hipercalemia o hipocalcemia. El hemograma completo, en general puede haber algo de leucocitosis, pero no es muy alta. Puede haber trombocitopenia, especialmente cuando hay coagulación intravascular diseminada o cuando hay microangiopatía, y la hemoglobina puede encontrarse aumentada o disminuida dependiendo de la pérdida por hemorragias o de la hemoconcentración por la fuga capilar. El uroanálisis es importante para evaluar la presencia de hemoglobina o de mioglobina, y la parte cardíaca se debe tomar troponina, electrocardiograma y ecocardiograma. Algunos de los cambios que se pueden encontrar en la intoxicación por el veneno de serpientes o la ofidiotoxicosis son la bradicardia sinusal, cambios del ST y bloqueo auriculoventricular. El accidente eutrópico se va a clasificar en leve, moderado y grave. Entre más severo es menos frecuente. El leve se caracteriza por edema que compromete dos segmentos de la extremidad pero sin compromiso del tronco, con un incremento en el diámetro menor a 4 centímetros sin presencia de hemorragia ni de necrosis. A nivel sistémico no hay sangrados, compromiso hemodinámico ni otras complicaciones. En el moderado ya el edema implica 3 o más segmentos y sin comprometer el tronco. Hay un incremento en el perímetro de la extremidad por encima de 4 centímetros y puede haber hemorragia local activa sin presencia de necrosis. También puede haber gingivorragia, hematuria o algún tipo de sangrado sin comprometer el sistema nervioso central ni compromiso hemodinámico. Y en la grave ya hay edema de toda la extremidad que se extiende a tronco, cara o cuello. Las mordeduras que sean en cara o cuello se consideran graves. La presencia de necrosis o cuando el ofidio es mayor a 1 metro o
o recién nacidos o vivorescos, que son las víboras recién nacidas, tienen un efecto mayor dado que su veneno es más neurotóxico, perdón, más citotóxico. En la parte sistémica puede haber compromiso hemodinámico, presencia de complicaciones como coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal, sangrado del sistema nervioso central o presencia de convulsiones. Esta es la imagen de una mordedura por botros en el que se observa algo de edema, pues eritema, signos como de escoriaciones. En este se observa también algo de necrosis y pues el edema que compromete dos segmentos de la pierna, por lo tanto se consideraría moderado. El accidente ofídico, es una lesión que se presentó en el hospital, una niña que fue mordida por un Botros asper en la mano, en que podemos ver la evolución inicial con algo de sangrado sin ser mayor. Posteriormente evoluciona a presentar ampollas, a presentar algo de necrosis y pues flictemas. Y finalmente, después del tratamiento que se realizaron injertos y todo, así es como queda la mano de la paciente. El accidente coralino o el apídico también se clasifica en leve cuando hay mareos, adormecimiento en el sitio de la mordedura, dolor leve, náuseas, vómitos y cefalea, pero el paciente está en buen estado general, con exámenes paraclínicos normales. El estado 2 o moderado ya hay adormecimiento en el sitio de la mordedura, dolor y en algunos casos puede ser intenso, dependiendo de la especie que causó el accidente, y que se refleja en todo el miembro lesionado. Puede haber náuseas, vómitos, sensación de cansancio muscular, astenia y puede haber algo de tosis palpebral leve. Ya en el estado 3 grave es cuando ya hay una neurotoxicidad caracterizada por la tosis palpebral que posteriormente progresa a disfonía, afonía, cialorrea, boca entreabierta, facies neurotóxicas, parálisis motora flácida generalizada, hiporreflexia, disnea, sensación de opresión en el cuello, cianosis y ya en algunos casos graves relajación de esfínteres y micción involuntaria. Pero aquí es importante tener en cuenta que puede tener un compromiso respiratorio importante. Este es un paciente de aquí de Colombia en el que se puede encontrar la presencia de edema y parestesia local, después la abdosis palpebral, luego hay oftalmoplegia, visión borrosa, disfagia, cialorrea o cefaloplegia, parálisis de los músculos respiratorios, de las extremidades, apnea y muerte. Mira para este lado, mira para el otro, para acá, mira para arriba, mira para acá, acá arriba donde está mi mano, acá abajo donde está mi mano, acá. Muy bien, cierra los ojos, ábrelos, abre la boca. Muy bien. Podemos observar que en este paciente ya hay ptosis palpebral, no hay todavía oftalmoplegia ni visión borrosa, pero este paciente posiblemente va a requerir en algún punto intubación orotraqueal y soporte ventilatorio. Mira para este Esta es la picadura que, como podemos ver, no se observa la lesión, aún aquí se pueden ver los dos puntos, pero no hay edema ni inflamación local, sino que el efecto es de tipo neurotóxico y esta paciente es una niña en la que ya se empieza a presentar la dificultad respiratoria secundaria a la picadura de serpiente. ¿Qué fue?
Entonces, en cuanto al abordaje, tenemos que hay que hacer una anamnesis adecuada, evaluar antecedentes de alergias o asma, un examen enfocado en síntomas de envenenamiento, si es posible identificar el género de la serpiente, ya sea por fotos, por la región geográfica o pues que la serpiente sea llevada. Lo ideal es que no se mate a la serpiente porque, como había dicho anteriormente, las serpientes no son agresivas de por sí, pues generalmente se encuentran los casos en eventos fortuitos en que hay encuentro de una serpiente con una persona. Eh, y pues ellas pueden ser preservadas, son un buen control de plagas y pueden ser preservadas, por ejemplo, en el zoológico. Se debe hacer un paciente siempre observación por lo menos 24 horas. Generalmente si no se presentan síntomas en las primeras 4 a 6 horas de coagulopatía o miólisis, pues no va a haber compromiso o envenenamiento, pero puede haber neurotoxicidad o rhabdomiólisis hasta 24 horas después y por eso debe prolongarse por ese tiempo la observación. Hay una problemática que es importante y que es la picadura de serpientes exóticas de otros países o regiones que son mantenidas en zoológicos o en colecciones privadas, dado que para ellas no hay un adecuado suero antiofídico. Existen algunas prácticas inadecuadas que son mitos pues conocidos por la gente y que no se recomiendan, como la incisión o incisión, que son el corte y la succión en el sitio de la mordedura, la utilización de torniquetes arteriales, especialmente si es por tiempo prolongado, la aplicación de químicos, electricidad o succión, el tomar bebidas que contengan alcohol, hidrocarburos como el petróleo, la utilización de emplastos en el sitio de la mordedura o el hielo local. No se recomiendan y antes pueden empeorar. En el caso, por ejemplo, de la incisión puede haber un sangrado mayor y puede llevar a mayor complicación. Además, es importante tener en cuenta que no todas las serpientes son venenosas y que las venenosas pueden no inyectar veneno o hacerlo en una poca cantidad que no requiera manejo adicional. En los primeros auxilios se recomienda la inmovilización, especialmente de la extremidad comprometida, con un vendaje ajustado pero no compresivo. Sí, y pues y tratar de inmovilizar con alguna tablilla y también inmovilizar a todo el paciente, pero especialmente la extremidad involucrada. Se deben retirar objetos ajustados como anillos, pulseras, relojes, administrar analgésicos, acetaminofén u opioides, no se deben utilizar los AINES ni la aspirina por el riesgo de sangrado y pues el paciente debe tratar de ponerse en posición de recuperación si está respirando bien y en algunos casos que lo requieran canula orofaringia que permita una adecuada ventilación. Pues se debe realizar el ABC de trauma en general, evaluar la vía aérea, la parte ventilatoria, la parte de la circulación, si hay presencia o no de sangrados importantes y la parte neurológica y la exposición para ver si hay otras posibles lesiones. Es importante realizar el abordaje completo del paciente. En cuanto a la parte de la inmovilización, se recomienda un vendaje elástico continuo en toda la extremidad asociado a una férula para evitar el movimiento, dado que la compresión de vasos linfáticos y la inactivación de la bomba muscular pueden evitar que el veneno alcance la circulación. Pueden dejarse de forma asegurada durante varias horas, pero es importante que no deben ser muy ajustados. Hay una variante que es la almohadilla de presión que se aplica en los sitios de mordedura para evitar que haya un aumento de la presión local. Y pues esto está más relacionado especialmente con las picaduras por serpientes que pueden ser neurotóxicas. No tanto con las de inflamación local como la de Botox, que es la más frecuente en nuestro país, porque puede llevar a presentar un síndrome compartimental. Se debe retirar cuando se aplique el suero antiofídico y pues en la toxicidad local por especies protálidos como la cascabel se debe hacer inmovilización pero sin presión. En el ambiente hospitalario se debe hacer una evaluación continua de los pulsos, de la presión arterial, del nivel de conciencia, teniendo en cuenta que en algunos casos el Glasgow puede no ser completamente valorable, especialmente en los pacientes que tienen la neurotoxicidad, dado que la movilización va a estar comprometida, pero no a nivel del Glasgow, sino relacionado con la misma parálisis.
También se puede presentar, vigilar la presencia de sangrado, de ptosis, de edema local, evaluar el gasto urinario y monitorizar la presión en la extremidad afectada, porque se puede presentar un síndrome compartimental, aunque no es tan frecuente. Se debe tratar de canalizar por lo menos 2 accesos venosos, uno para la administración de líquidos y otra para el uso del antiofídico. Si hay presencia de hipotensión, pues se hace la reanimación con bolos de cristaloides de 10 a 30 cc por kilo. Si es necesario, se puede repetir y en algunos casos pueden requerirse coloides e inotrópicos. Si hay rhabdomiólisis, se debe mantener un gasto urinario por encima de 3 cc por kilo hora. En todos los casos se debe aplicar el toxoide tetánico intramuscular. No se recomienda de rutina utilizar antibióticos profilácticos y en el momento del egreso debe haber un control, un seguimiento por rehabilitación y por terapia. Pues en cuanto al manejo de la picadura como tal del apídico o el coral, se pueden utilizar inhibidores de la acetilcolinesterasa como la neostigmina, que pueden mejorar la transmisión neuromuscular de manera temporal. Existen algunos de acción corta como la hidroponía, o se puede hacer una prueba de la bolsa de hielo para predecir si el paciente va a presentar una adecuada respuesta a la inhibición de la acetilcolinesterasa o no, y dependiendo de la respuesta de eso, pues ya se utiliza la neostigmina. El tratamiento antiofídico o el suero antiofídico realmente es el único tratamiento específico. Son inmunoglobulinas concentradas de caballos, ovejas, camellos u otros animales que han sido hiperinmunizados con uno o más venenos durante periodos de meses a años. Van a estar determinados por el género o especie de la serpiente o por factores geográficos. Existen modificaciones en las que se les hace digestión con pepsina y de esta forma hay una disminución de los efectos adversos porque solo se preserva la región FAB y se retira la fracción cristalizable. La papaína también permite que la región FAB sea más pequeñas para mejorar la seguridad y aumentar la velocidad de distribución en todo el cuerpo, pero el problema o la desventaja es que produce un aclaramiento renal rápido. El suero antiofídico no se usa en todos los pacientes porque puede generar reacciones adversas, porque es costoso, porque es específico contra una sola especie o puede tener alguna respuesta cruzada parcial con otras del mismo género. Se debe mantener una cadena de frío y por esto es difícil manejarla en zonas aisladas, y es importante recalcar que la presencia de linfadenopatías regionales o las marcas de punción no son indicación de utilización del suero antiofídico. Indicaciones sí son el envenenamiento sistémico, caracterizado por cefalea, náuseas o vómitos, irritabilidad, confusión, colapso, hipotensión, deterioro neurológico, sangrado anormal, hematuria o mioglobinuria. También los signos locales como inflamación progresiva o necrosis, o ya alteraciones en los paraclínicos, especialmente en las pruebas de coagulación, con disminución del fibrinógeno, aumentos de los productos de degradación de la fibrina, aumento de la CPK, hemoglobinuria o mioglobinuria. Los sueros antiofídicos pueden ser polivalentes, que son contra los venenos de las serpientes más importantes médicamente en alguna región geográfica particular, y las monovalentes, que son ya específicas contra una sola especie. La administración del antiveneno puede revertir la anticoagulación, la hipotensión y la neurotoxicidad postsináptica, que es la relacionada con la alfa-neurotoxina, que es de las corales. Tempranamente puede prevenir o limitar la neurotoxicidad presináptica, que está relacionada con la beta-neurotoxina. También puede prevenir la rhabdomiólisis o la necrosis tisular local. La sueroterapia para Botrops va a estar determinada según la severidad del cuadro. Se puede hacer con el Probiol o Bioclon o con el suero antiofídico polivalente del Instituto Nacional de Salud. Si es el primero, se utilizan 4 casos en el leve, 8 en el moderado y 2 en el grave. Si es el del instituto, se utilizan 2, 4 y 6 respectivamente. El suero para la mordedura de corales polivalente del Instituto Nacional de Salud cubre el veneno de serpientes como la Micrurus dumireli, Mipartitus, Isosonus y Surinamensis.
Es inyectable, viene un vial de 10 mililitros y pues la dosis no va a diferir entre niños o adultos. Son 5 frascos si es por corales de la región andina, Caribe o Pacífica, es decir, nuestra región, y 10 si es una mordedura por corales de la Orinoquía o de la Amazonia. El Probiol también se puede utilizar, también está el Probiol anticoral que también incluye los géneros Micrurus de corales de las especies Surinamensis, Spixi y Lemniscatus. En caso de que el paciente presente anafilaxia con la aplicación del suero antiofídico, se debe suspender la infusión y se debe administrar adrenalina a 10 microgramos por kilo de manera intramuscular o intravascular y se puede administrar difenhidramina de hidroxicina a 0.5 a 1 miligramo por kilo. También en algunos casos se puede requerir el uso de corticoides como metilprednisolona a 1 miligramo por kilo. Entonces, en resumen, las indicaciones para la aplicación del suero antiofídico son shock con o sin hipovolemia, sangrado sistémico espontáneo, sangre no coagulable, neurotoxicidad, orina oscura que puede implicar hemoglobinura o neoglobinuria, alto riesgo de falla renal, edema local extenso o necrosis tisular. El método de administración se administra por vía endovenosa, se deben diluir en 100 ml de solución salina, dextrosal 5% o lactato de Ringer antes de la administración. Se debe administrar entre 10 a 60 minutos, en general 30, y inicialmente debe ser lento, evaluando reacciones alérgicas que generalmente se producen en los primeros 15 minutos. Y se debe evaluar hasta 2 horas posteriores porque pueden presentarse efectos hasta ese momento. Algunas de las posibles reacciones adversas a la administración del suero antiofídico son las reacciones de hipersensibilidad, que son de tipo anafilactoide, que se producen dentro de las primeras 24 horas y se manejan con adrenalina, antihistamínicos y corticoides, como lo había mencionado. La enfermedad del suero por acumulación de complejos inmunes se produce más tardíamente, entre 5 a 12 días después, y se maneja con corticoides y antihistamínicos. Los síntomas de la enfermedad del suero son fiebre, erupción cutánea, artralgias, linfadengopatías y una enfermedad similar a la gripe. Las reacciones de hipersensibilidad anafilactoides están relacionadas con la activación del complemento, especialmente por C3A y C5A, que estimula la granulación de mastocitos y basófilos. Cuando es una reacción anafiláctica real, está comprometido la inmunoglobulina E. Y se producen especialmente si se han administrado grandes volúmenes de suero antiofídico polivalente o múltiples ampollas de mono. En este artículo de Toxicón del 2002 se describen las complicaciones de las mordeduras por Botrops, Portidium y Botrix en Colombia. Fueron 39 casos en un hospital universitario y las complicaciones asociadas fueron la enfermedad del suero en un 30 hasta un 75%, infecciones de tejidos blandos, abscesos, celulitis y fascitis entre un 11 y un 30%, insuficiencia renal aguda entre un 5 a un 38%, síndrome compartimental de un 3 a un 7%, hemorragia del sistema nervioso central, un 2 a un 3%, derrame pleural, aborto, muerte fetal, abrupción de placenta, menos del 1%, y una mortalidad entre el 3 y el 5%. Y muchas gracias.